Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Punto de Vista, una visión transparente al acontecer nacional e internacional. Como siempre, estamos por RTV, la nueva imagen de Honduras, haciendo la diferencia. Nuestra cobertura territorial está en los 18 departamentos, en los 298 municipios y por la magia satelital para el mundo. Sabiendo que es una dama ocupadísima y que dedicarle una hora a un humilde ciudadano como nosotros no es nada fácil, por lo tanto nos vamos a ahorrar todo el protocolo y les quiero entonces presentar a mi invitada de hoy, una distinguida ciudadana, una mujer de lucha, con participación protagónica en los últimos hechos desde el año 2009 hasta el año 2019 y en los últimos tiempos, pues dentro de lo que son las estructuras de autoridad del Partido Liberal de Honduras. Me refiero a la abogada Maribel Espinosa, actual vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del otrora, insisto con este término, partido mayoritario absolutamente en muchos sectores y en muchas regiones del país y particularmente en el departamento de Cortés, de donde ella pertenece. Bienvenida, abogada. Gracias. Es un gusto saludarle. Gracias por la invitación. Y qué bueno que sin agenda y sin compromiso vamos a tratar de conversar hoy por los temas que nos animan, enfocados particularmente al gran interés que ustedes desde su ámbito profesional han entusiasmado a muchos de sus colegas a que le acompañen en el proceso de buscar el cambio en Honduras, partiendo de la posibilidad de consolidar un verdadero sistema democrático que nos permita realmente reencontrarnos con lo que se nos ha venido negando desde hace más de 198 años, tengo entendido. ¿Cómo anda todo en relación a esta crisis política que, como le expresaba, se inicia al interior del Partido Liberal allá por el año 2009 y estamos arribando al próximo 28 de este mes de junio a una década? Aquí se habla de la década perdida, abogada, de los años 80, pero hay otra década perdida del 2009 al 2019. Comparto su opinión en cuanto a que tenemos justo 10 años de crisis en el país. En el 2009, quiero recordar, yo me encontraba fuera del país cuando los eventos tuvieron lugar en Honduras por razones médicas. Sin embargo, en aquella oportunidad me hice un reclamo, un autorreclamo, y dije, esta crisis propiciada en el 2009 se pudo haber evitado. Sin embargo, a partir de ese momento empecé a involucrarme un poco más en los temas de mi partido. Empecé a hacer reflexiones en grupos con profesionales, con gente talentosa en este país, y llegamos a la conclusión que el desgaste político de la clase tradicional era producto de esa crisis del 2009 y que el Partido Liberal de Honduras había sufrido una herida profunda, pero que en situación de crisis era una oportunidad. No obstante, hoy por hoy puedo decir muy claramente al pueblo hondureño mi percepción de lo que aconteció en el 2009. Las fuerzas oscuras de este país vieron una oportunidad
para dividir al Partido Liberal y convertir lo que hoy es Libre y lo que es el Partido Liberal. Era un plan, y ese plan obviamente lo inicia el expresidente Pepe Lobo en compañía de Juan Orlando Hernández. ¿Y qué hicieron? Si usted ve, desde el año 2009 al año 2019, ¿qué ha acontecido? Han venido desmontando la República, han venido desmontando las instituciones, han venido infiltrándose en los partidos políticos de oposición y en las organizaciones gremiales y de trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? El plan, Juan Orlando ha dicho muchas mentiras, pero dijo una gran verdad. Su plan era llegar al poder y quedarse en el poder 50 años. Eso sí es una verdad. Todo lo demás es pura mentira. Todo lo demás es pura demagogia. Y eso logró fraccionar y fragmentar el tejido social del país. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos ciudadanos que no creen en la clase política tradicional. Hoy tenemos ciudadanos, principalmente jóvenes, que no quieren saber nada de los partidos. Hoy tenemos ciudadanos que se autoconvocan sin necesidad de que partidos políticos los convoquen a manifestarse en las calles. Hoy tenemos ciudadanos cansados de tanta corrupción y tanta iniquidad. ¿Y quiénes son los responsables de que al día de hoy estemos en los más altos niveles de pobreza? Los políticos que han estado en el gobierno. No hay otra explicación. ¿Cuál es el quehacer del político? Es llevar a los ciudadanos un mensaje, llegar al poder y servir a estos ciudadanos. ¿Qué ha pasado? Bueno, históricamente y en la reciente historia especialmente de este país, han llegado a servirse, a lucrarse, a hacer actos de corrupción y han estado coludidos con el narcotráfico. Esa es una cuestión que nadie la puede negar. Entonces, ante una circunstancia tan grave, es un deber ciudadano que hombres y mujeres que amamos este país demos un paso al frente, como lo está haciendo la doctora Figueroa y toda su junta directiva, como lo están haciendo los maestros y su organización. Y ha quedado patente ese discurso y acción de división con lo que hizo Juan Orlando. Se burló de los maestros, llevó a pláticas a personas que están enjuiciadas o están investigadas. Primero los amenazaron diciendo que tenían acciones contra ellos y lo iban a presentar al Ministerio Público. Y después aparecen firmando en Casa Presidencial esos documentos. Eso es vergonzoso, eso es inaceptable, pero esa es nuestra realidad. Hoy por hoy, nosotros como Partido Liberal le dimos una oportunidad histórica al gobernante Juan Orlando Hernández y decidimos sacrificarnos por la nación y estuvimos de acuerdo en ir a un diálogo ante el mundo y frente a la nación en Naciones Unidas. Llevábamos toda una serie de reformas profundas del Estado. Llevábamos propuestas claras de la segunda vuelta, dividir la dirección del proceso electoral con justicia electoral. Hablábamos de una corte constitucional para que no volvieran a violar la Constitución en este país, lo que he venido yo denunciando hace muchos años. ¿Y qué pasó entonces? El Partido Nacional no estaba interesado en dialogar, estaba interesado en guardar las apariencias, porque eran testigos el G16. Hoy por hoy el G16 tiene claridad
Y eso me interesa a mí en particular, porque el mundo sabe que Juan Orlando nos engañó, o por lo menos eso pretendió hacer. Nosotros sabíamos que él iba a quedar en evidencia. Es por eso que hoy Luis Zelaya, presidente del Central Ejecutivo, dijo, me equivoqué. Yo en ese punto, don Olman, sí quiero decir algo. Maribel Espinosa creía en el diálogo en Naciones Unidas por dos razones. Porque si lográbamos que las fuerzas ahí representadas lográramos los consensos para que el Congreso aprobara la gran reforma del Estado, era dar el primer paso para reconstruir nuestro Estado de Derecho. Por otra parte, era darle una oportunidad al Partido Nacional para que el Partido Nacional se reivindicara frente al pueblo de tanto oprobio. ¿Pero qué hicieron? Como decimos en el argot, patearon la mesa. Sí. Porque ellos solo quieren dominar al pueblo y seguir en la impunidad. Yo me pregunto, al día de hoy, ¿usted cree que el Partido Nacional va a permitir en este país elecciones transparentes? ¿Va a permitir y entregar la banda presidencial a cualquier otro candidato que gane las elecciones, con todos esos actos de corrupción y vinculación al narcotráfico? No, licenciado, no se equivoque. Yo estoy convencida que ellos están sumamente interesados en romper el orden constitucional y quedarse en el poder el tiempo que sea necesario, según ellos, para quedar en impunidad. Esa es la situación grave. Ese es el verdadero problema en que hoy nos encontramos. El Partido Liberal el día de hoy va a tener una conferencia de prensa precisamente a las 11 de la mañana, en donde nuestro presidente se comunicará a la nación. Nosotros estamos proponiendo un pacto de fuerzas políticas sin incluir al Partido Nacional de Honduras. No podemos incluirlo en este momento, porque ellos no tienen la voluntad política de resolver. Y la única forma que nos pueden convencer que tienen la voluntad política de resolver es si el actual gobernante Juan Orlando Hernández renuncia. Por dignidad, por respeto a la dignidad de los hondureños, Juan Orlando Hernández debe de renunciar. No puede continuar en el poder. Bueno, señoras y señores, hemos escuchado una amplia exposición del criterio que priva en esta gran dama del Partido Liberal, que se desempeña en la vicepresidencia del Consejo Central Ejecutivo del mismo, la abogada Maribel Espinosa. En su momento no escondió su aspiración de ser una candidata presidencial de esta institución política. En la segunda parte vamos a ver por qué ella prefirió quedarse en el marco de la dirección y la conducción del partido antes que darle seguimiento a ese proyecto político que en un momento sentimos pues tenía bastante aceptación y respaldo. Vamos a la pausa y ya regresamos para darle seguimiento a esta conversación con esta gran dama. Ya volvemos. No nos dejemos engañar. No hay privatización, no hay despidos masivos. El documento final para la reestructuración en el sector salud destaca la reasignación presupuestaria para apoyo logístico, dotación de insumos, mobiliario, medicamento, equipo y atención de infraestructura a los hospitales y centros de salud a nivel nacional. De igual manera, en el sector educación, plantea la reasignación de presupuesto para la atención de infraestructura de centros educativos a nivel nacional, el cumplimiento de sus salarios y pasivos laborales. En ninguna parte del documento se habla de privatizar o despedir.
El dengue es una enfermedad que ya ha cobrado la vida de muchos hondureños. Prevenir esta mortal enfermedad es tarea de todos. Evitemos la reproducción del mosquito transmisor Aedes aegypti. Debemos eliminar sus posibles criaderos, limpiar y tapar muy bien los depósitos donde guardes agua. Mantén bien limpias todas las áreas de tu casa y alrededores. Los recipientes que no son utilizados se pueden colocar boca abajo. El dengue es una enfermedad que se puede evitar, siempre y cuando sigamos todas las medidas de prevención. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCEM y la Confraternidad Evangélica de Honduras. Todo en la vida es cuestión de actitud. Estudia con actitud en UCEM la carrera que más te guste, porque tu futuro depende de vos. Nuestros campus UCEM a nivel nacional te esperan para que construyas tu futuro éxito. Decidite, esforzate y triunfa, porque educarse es cuestión de actitud en UCEM. Escribinos a info@ucem.net y comenzá a construir tu futuro éxito. UCEM, matrícula abierta. Señoras y señores, continuamos con este conversatorio aquí con la abogada Maribel Espinosa, vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Le hemos seguido la pista, como dicen, desde mucho antes de que ella pusiese de manifiesto sus aspiraciones de participar en política e incluso de llegar a una precandidatura presidencial a lo interno de su instituto político. ¿Qué pasó, abogada? Bueno, iniciamos un movimiento interno dentro del Partido Liberal en el año 2016, luego de haber consultado a las bases de nuestro movimiento y líderes de nuestro movimiento, entre los que se encontraba el abogado José Alfredo Saavedra y otros, decidimos hacer una alianza con Luis Zelaya para las elecciones pasadas. Hicimos la alianza y como alianza ganamos las elecciones internas dentro del Partido Liberal de Honduras. Llevado a cabo la convención del Partido Liberal, fui designada como vicepresidenta del Partido Liberal, con lo cual creo que es mi responsabilidad mantenerme en ese cargo de dirección y no puedo en este momento, por esa razón, aspirar a cualquier cargo de elección. Es una decisión personal y lo hago con suma responsabilidad, porque yo tengo claridad y espero que surjan muchos candidatos dentro del Partido Liberal y quiero convertirme en la garante o uno de los garantes de que el proceso interno dentro del Partido Liberal será transparente. La ausencia de liderazgo obviamente conlleva a la poca credibilidad en la clase política y en esto no podemos sustraernos, como en este caso los que están alrededor del Partido Liberal de Honduras. La cohesión, la unidad, el respeto hacia la institucionalidad misma del partido ha dejado mucho que desear en el trayecto. ¿Cómo pueden salir los liberales desde la estructura de dirigencia estableciendo que van a proponer un nuevo pacto social o un pacto social avanzado si todavía no se demuestra que hay una unidad granítica al interior de la institución? Si me permite, licenciado, yo debo de explicarle al pueblo hondureño una situación clara. Como antes dije, el plan maquiavélico del Partido Nacional era infiltrar todos los partidos y nosotros fuimos víctimas de eso. Sí. Es por eso que un sector del Partido Liberal se plegó a muchas cosas, cosas reprochables, como nombrar la actual Corte Suprema de Justicia en la forma que se hizo, darle la presidencia del Congreso al Partido Nacional como se hizo. Cosas que no debimos de haber hecho. Por eso, el Partido Liberal de Honduras hoy por hoy está en pleno proceso de renovación.
Y muchos líderes dentro del Partido Liberal deben de entender que nuestro rol es diferente. Nosotros siempre vamos a estar al lado del pueblo y con el pueblo. Y no podemos ser adláteres o vasallos del Partido Nacional. Por eso Luis Zelaya, quien dirige el Central Ejecutivo, tenemos claridad en eso. Nosotros no nos vamos a plegar a los intereses del Partido Nacional en el Congreso. Nuestra bancada, nosotros tenemos diputados que han mostrado con hidalguía, con dignidad las posiciones del partido. Y es precisamente que este es el momento histórico donde algunos liberales que han andado equivocados entiendan que nosotros tenemos que seguir al lado del pueblo como históricamente ha sido. Hoy por hoy puedo decirle, a los lugares que vamos, las bases nos dicen muy claramente, están en la vía correcta, están luchando por el pueblo, porque desde el momento en que se rompió el orden constitucional en este país, con la elección de Juan Orlando Hernández, con la inscripción de la candidatura de Juan Orlando Hernández, ese es el pecado original de esta inestabilidad reciente. Juan Orlando Hernández nunca debió de postularse como candidato a la presidencia de la República porque se lo prohíbe claramente la Constitución. Y muchos ciudadanos cerraron los ojos o vieron hacia el otro lado. Y hoy el pueblo se está manifestando en las calles porque tiene un cúmulo de reclamos. Sí. No solo es el problema de la salud, no solo es el problema de la educación, es el problema de la seguridad misma de la vida de los ciudadanos, es el problema de la ENE, es el problema del alto costo, es el problema de la falta de oportunidades de trabajo. Este señor solo llegó al poder para servirse él y su gente, y no para servir al pueblo. Nos ha engañado por 10 años, primero como presidente del Congreso y ahora 2 periodos quiere tener como presidente de la República. Y déjeme decirle, solo tiene 2 formas él. Si él dimite, vendrá la paz. Se lo aseguro, porque la gente ya no quiere ver a Juan Orlando Hernández dirigiendo nuestro país. Estamos avergonzados. ¿Cómo es posible que en un país como Honduras, a un señor que está vinculado, su hermano, con el narcotráfico, sigue gobernándonos y nos sigue diciendo que debemos cumplir la ley que él no cumplió? Si él era el presidente de la República, ¿cómo me explica que no tenía conocimiento de esos actos criminales? ¿O es un incompetente o estaba coludido? No hay otra explicación. Como, fíjense bien, estos movimientos que se están dando de orden social se originan con 2 motivaciones, una salud y la otra educación. La palabra prohibida que se trata de hacer trascender en estos entornos es no a la privatización. Alguien dijo por allá en el Fondo Monetario una vez que las privatizaciones eran la antesala de la corrupción. Y las privatizaciones en Honduras han sido eso y mucho más. El surgimiento de liderazgos que podrían convertirse en relevos necesarios de una propuesta diferente hacia la que la clase política se está resistiendo a proponer o hacerse sentir. Se observa pues que el pueblo está muy necesitado de nuevos liderazgos y esto está poniendo en altísimo riesgo la posibilidad de que ninguna de las instituciones políticas que está actualmente allí en el debate pueda sobrevivir. En este caso, el mismo Partido Liberal está teniendo dificultades para eso. Yo creo que no.
Yo creo que esta es la gran oportunidad para el Partido Liberal de Honduras. Y es la oportunidad de devolverle a este país la paz social que merece. Yo creo que nosotros tenemos que tener claridad de que ya no hay bipartidismo en el país. Hay otros partidos, está Libre, que es una fuerza importante. No tiene mayor número de alcaldes, sabemos eso. Tiene un poco más, un número mayor de diputados, pero no de alcaldes, algo extraordinario en eso. Sin embargo, debemos reconocer que es una fuerza política con la que tenemos que conversar. Igualmente, Salvador Nasralla, un hombre que nadie puede negar, y para nosotros en el Partido Liberal, Salvador Nasralla ganó las elecciones. Esa es nuestra opinión. Sí. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta los grupos sociales, los movimientos sociales, tomarlos en cuenta, porque al final del día el buen político lo que tiene que preguntarse es: ¿qué quiere la gente? ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué es lo que necesita el pueblo? Porque los políticos que llegan al poder se convierten en servidores públicos, servidores del pueblo, lo cual no ha sido respetado en los últimos años y en los últimos gobiernos. Con lo cual, este movimiento social que se aglutina, yo le aseguro, licenciado, que si hoy hay una huelga de taxistas, se va a llenar no solo de taxistas. Así como están los paros y manifestaciones de los médicos, no solo llegan médicos porque ellos... Y enfermeras. No, llegan mucha gente, porque lo único que está buscando el pueblo es manifestarse, expresarse, su descontento, su indignación. Los únicos que no quieren escuchar son los sordos del Partido Nacional. Nosotros en el Partido Liberal estamos conscientes de ello, y por eso, sin banderas incluso, porque no quieren ver banderas políticas en las manifestaciones. Y eso es grave, porque eso es porque los ciudadanos perdieron la confianza. Claro. En la forma en que estos politiqueros han hecho política. Por eso nosotros venimos con una propuesta de cambio. Venimos interesados a conquistar la confianza de los ciudadanos, no con palabras, sino que con hechos. Hay 198 años ya de una causa libertaria que nunca la hemos visto los ciudadanos, y no digamos una causa democrática. La democracia aquí es un embelazo, es una burbuja, es un ilusionismo. La sobrevivencia de esta clase política actual, que está llegando a una década más perdida, además de la que vivimos en los 80, yo podría en este momento establecer que ya no son una ni 2 décadas, son 4 décadas perdidas, porque desde los 80 a los 90, desde los 90 a los 2000, desde los 2000 al 2010 y del 2010 al 2019, son 40 años, distinguida abogada, que el país ha venido dando pasos agigantados pero hacia atrás, y la única que no ha logrado entender que su sobrevivencia depende de que generen respuestas puntuales es la clase política. Está en alto riesgo una clase política que se resiste a que pasen en el Congreso esas reformas electorales y una nueva ley estableciendo de que llevar este pueblo a otro proceso electoral con esa misma ley es un suicidio político. Mire, voy a contestarle de esta manera. La prueba más clara de la degradación de los politiqueros se llevó a cabo el 29 de mayo en el Congreso, cuando llegaron a los puños, cuando pasó el Partido Nacional contratos, especialmente el de Palmerola, presentaron contratos de energía y después retiraron, y utilizaron
un contrato que era legítimo, que era el de Oracle, para meter los otros. Y lo más grave es, como ellos están en un autoritarismo en el Congreso, los diputados no conocen el texto, no conocen la agenda, no conocen el contenido de los contratos, no conocen lo que se va a discutir. Pero lo que se llevó a cabo ese día es sin precedentes. Ni siquiera tenían el quórum necesario de votación. ¿Y a qué acudieron? A las prácticas bajas. Les quitaron a todos las tarjetas y no funcionó el sistema. Y iban a votar con la mano. Nosotros tenemos en el Partido Liberal los videos originales donde no tienen el número suficiente para votar esas cosas. Y se hizo el análisis y nos dimos cuenta de algo, qué tan bajo ha caído el Partido Nacional de Honduras en el Congreso. Y déjeme decirle, Libre está en insurrección, porque le incumplieron el acuerdo que tenían, eso es lógico. Un acuerdo de repartición. De repartición de puestos. Pero yo también quiero decirle, nada pasa en el Congreso que no imponga el Partido Nacional. Entonces nosotros no podemos decir que ese poder del Estado está cumpliendo con la finalidad que los constituyentes establecieron. Y no cumple con esa finalidad porque sencillamente ahí solo se discute lo que le interesa al partido de gobierno. Eso no es democracia. ¿Cómo? A estas alturas podemos hablar de que se ha logrado. Hay un momento en que, como usted dijo, se generan las heridas. La herida que generó el 2009, lo que ocurrió con el desplome de la institucionalidad y que se ha venido desplomando 10 años después, pareciera que seguimos viendo la herida por encima de la cicatriz. Y aquel documento que discutíamos con usted y lo conversábamos para que los hechos no se repitan de la verdad de los acontecimientos, igualmente no ha pasado por la mente de ninguno de los que actualmente tiene responsabilidad. Le insisto en el tema de replantear la forma de hacer política y la forma de generar procesos electorales. Si eso no se da, abogada, ¿para dónde vamos? Mire, eso se va a dar. Por eso el Partido Liberal está iniciando otro proceso y tiene como iniciativa el Gran Pacto Social. Y no es pacto social una constituyente como quieren estos politiqueros para quedar en impunidad, no. Es un pacto social donde hablemos de las reformas, dado que en el Congreso ellos están deslegitimándose, porque en el Congreso no quieren discutir las verdaderas reformas electorales, no quieren discutir los verdaderos problemas. Nosotros necesitamos, imagínense, una ley de colaboración eficaz porque necesitamos seguir adelante contra la corrupción. Necesitamos abrogar ese código penal porque sirve solo para proteger a los narcotraficantes y los corruptos y quitarle el derecho de una vez de libertad de expresión a los ciudadanos. Nosotros necesitamos plantearnos seriamente que la transparencia tiene que llegar a la administración pública. ¿Cómo? Con leyes correctas, no con leyes perversas que lo que permiten es la comisión de delitos. Sí, vamos a ir a una brevísima pausa para luego regresar. Hay algo que tenía que consultarle a la abogada y como toda consulta causa honorarios, abogada, y lo voy a dejar para que me lo responda al regresar. El Estado, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de emitir decretos, sí. Decretos ejecutivos. Decretos y acuerdos. Decretos y acuerdos, pero me estaban comentando por ahí algunos entendidos que no tiene facultades para derogar.
no sé cómo estamos en esa situación, porque también está la gente sospechando de que aunque se hayan hecho todos esos movimientos al interno del Poder Ejecutivo, ese proceso de derogar no le corresponde al Poder Ejecutivo, sino que de repente tendría que llegar eso al Congreso. Pero bueno, la abogada me va a contestar un poquito sobre ese tema porque me interesa también dar claridad en cuanto a estas movilizaciones que se originan justamente en la derogación definitiva de estos decretos de salud y educación que están orientados, insistentemente lo están planteando los que reclaman, a un proceso lento y definitivo de privatización de las dos cosas. Regresamos en instantes, no nos cambien. No nos dejemos engañar. No hay privatización, no hay despidos masivos. El documento final para la reestructuración en el sector salud destaca la reasignación presupuestaria para apoyo logístico, dotación de insumos, mobiliario, medicamento, equipo y atención de infraestructura a los hospitales y centros de salud a nivel nacional. De igual manera, en el sector educación, plantea la reasignación de presupuesto para la atención de infraestructura de centros educativos a nivel nacional, el cumplimiento de sus salarios y pasivos laborales. En ninguna parte del documento se habla de privatizar o despedir. En Agape Christian Academy, educamos con amor. Educamos una generación que marcará una diferencia en la sociedad a través de la educación centrada en Cristo. Iniciamos nuestro periodo de matrícula bajo nueva administración, manteniendo los precios del 2018. Pregunte por nuestros bonos de referido. Contamos con acreditaciones nacionales e internacionales. Agape Christian Academy, educamos con amor. Residencia Los Álamos, 8 Avenida, entre 12 y 16 Calle, San Pedro Sula. Para triunfar en la vida hay que tener actitud. Actitud USEM que te ayuda a lograrlo. En nuestros campus USEM a nivel nacional puedes escoger la carrera que cambiará tu futuro. Estudia con actitud, porque tu futuro depende de vos. Decidite, esforzate y triunfa, porque educarse es cuestión de actitud en USEM. Escribinos a info@usem.net y comenzá a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. No está contaminado. Claro, señoras y señores, obviamente que uno de los grandes problemas que tenemos en Honduras es el deterioro del liderazgo, si es que en algún momento ha existido. La abogada ya coincidió conmigo que no es una década, de los 2009 hasta el 2019, la perdida. Y yo insisto que son 4 décadas las que se han perdido, porque desde el retorno al orden constitucional venimos patinando en lo pavimentado. ¿Qué es lo que nos pasa, abogada? José Ramón Vida Morales, en paz descanse, llegó con Salvador Allende, también en paz descanse, a un congreso. Como ellos eran pediatras, y establecieron que había que generar un estudio, que ellos habían generado un estudio en el que se demostraba que las poblaciones de estas regiones de países infradesarrollados tenían una gran dificultad y que había que prestarle atención, que si al niño de 0 a 5 años no se le fortalecía su parte neuronal, iba a padecer permanentemente de algo que ellos definieron como minusvalía mental. Prevalecerá la minusvalía mental en los hondureños, que todos los días estamos repitiendo los mismos errores y patinando sobre lo pavimentado. ¿Qué es exactamente lo que usted advierte después de todo el trayecto que ha seguido involucrado en su carrera y ahora pues en la cuestión propiamente política? Mire, ¿Qué nos pasa a los hondureños? Bueno, yo creo que hemos debatido ampliamente de qué nos ha pasado. Lo importante aquí es cómo transformamos, cómo cambiamos el presente y el futuro de los hondureños. Kennedy tenía una frase que decía: yo no me pierdo el futuro por estar en el pasado. Y la verdad es que yo creo que nosotros tenemos que ir hacia allá.
Claro. como lo estamos haciendo en el Partido Liberal. Estamos haciendo análisis serios, propuestas serias y acciones serias. Nosotros tenemos que convertirnos en ese proceso de transformación a lo interno del partido en la mejor opción para el país. Pero eso es en condiciones normales. Eso es cuando tenemos ya la ley electoral adecuada, el censo depurado y este fuera un gobierno legítimo. Pero aquí estamos en una situación más grave y precaria, porque se rompió el orden constitucional con la designación de Juan Orlando Hernández para este segundo periodo. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver al orden constitucional, es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que resolver el problema más urgente. ¿Y qué es lo que está pasando? Juan Orlando Hernández ayer amenazó a los ciudadanos públicamente de que va a actuar contra los ciudadanos que se manifiesten en las calles. Eso es una amenaza. Si son la policía, fíjese que la policía, lo que debe de hacer la policía es vigilar de que no se infiltren a las manifestaciones gente que va con otras intenciones de hacer daño a la propiedad. Pero ellos no hacen eso. El hecho de que Soyapla Figueroa esté diciendo no quiero ningún vínculo con la clase política, ¿estará ella insinuando el surgimiento de un nuevo liderazgo que le permita dirigir el rumbo del país al final? No, tenemos que entender a la doctora. La doctora tiene razón. La clase política tradicional traicionó las aspiraciones de los ciudadanos. Claro que sí. Por eso necesitamos actuar conforme los requerimientos que los ciudadanos demandan. Y hoy por hoy nadie puede negar en este país que en los estadios, en las graduaciones, en las fiestas, en cualquier lugar, todo mundo establece su repudio contra el actual gobernante. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque en el psique del hondureño, él está ilegítimamente porque violó la Constitución de la República. ¿Cabe un gobierno de transición? Yo lo que creo es que debemos de restablecer el orden. Y restablecer el orden es como lo dice la Constitución. Pero tenemos que partir de algo. Juan Orlando Hernández, si quiere a su país, debe de renunciar. Si él renuncia, le aseguro, licenciado, que si él renuncia y su partido llega a un gran acuerdo, su partido, no él, su partido, llega a un gran acuerdo con las demás fuerzas políticas, en esta situación de crisis, vamos a comenzar ese proceso de restablecimiento de la Constitución. Un nuevo orden, un nuevo pacto. No es un nuevo pacto, lo que estamos hablando es un pacto por Honduras, pacto de reforma. Primero es el rescate de la institucionalidad. Claro. Y de ahí si no para allá no hay ningún avance. Yo le pregunto, ¿qué confianza tienen los hondureños a su Congreso Nacional? ¿Qué confianza tienen los hondureños a la Administración de Justicia? ¿Qué confianza tienen los ciudadanos en las entidades como el Tribunal Superior de Cuentas? Hablemos claro, ¿qué confianza tiene? Bueno, entonces tenemos que crear las condiciones de manera urgente para restablecer esa confianza. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, tenemos que aprobar la ley electoral con las reformas profundas que nos garanticen restablecer esa confianza. Tenemos que crear esa Corte Constitucional que nos garantice que no se vuelva a violentar la Constitución de la República. Abogada, y esta Corte, perdone rápidamente, esta Corte de Justicia Electoral
¿No es una paralela a la Corte Suprema de Justicia? No, en muchos países del mundo existe la Corte Constitucional y la Corte Suprema. La misma España los tiene. Pero no llenaríamos el espacio de lo que usted ha planteado siempre, que una corte de cumplimiento constitucional le cae encima a todo aquello que definitivamente se establece y se verifica y se comprueba el incumplimiento de la Constitución. Y es claro, la Corte Constitucional es la que dirime las controversias entre los dos. ¿No podrían ser allí las mismas situaciones electorales? No, porque eso es lo que tenemos hoy. Ajá. Y politizamos la Corte. Ya. Y eso no debe de ocurrir. Déjeme decirle, al día de hoy no están resueltos todos los amparos que tienen que ver del proceso anterior. Del proceso anterior. Bueno, la Corte tiene sus deberes y tiene un montón de asuntos. Claro. Pero ese tema debería estar siendo analizado y discutido por la Corte Constitucional. ¿Cómo despolitizar esos dos por entes? Meritocracia. Meritocracia. La meritocracia debe de ser la norma de aquí en adelante. No podemos poner a la hija del presidente del Congreso en un puesto que no cumple con puede ser brillante, puede ser una gran profesional, pero es una persona que no tiene la experiencia, la expertise necesaria para llegar a ese cargo. Entonces, tenemos que ir contra el nepotismo, que está bien afincado en la administración pública. Quiere decir despolitización. Así es. De la cosa pública. Así es. Ajá. Y entonces, si logramos eso, si las fuerzas de este país, aquí Juan Orlando Hernández no es el dueño de Honduras, no, es el pueblo. Y por eso es que en ese gran acuerdo amplio decimos, bueno, hacemos un alto, esto es lo que necesitamos. ¿Hace cuánto están clamando la MASIC, la Ley de Colaboración Eficaz? Desde su creación. ¿Lo han hecho? No, porque no les interesa, pero al pueblo hondureño sí le interesa. ¿Cómo no? ¿Por qué no se han hecho las reformas electorales? Porque no les interesa. Pero al pueblo hondureño o porque no sí les conviene. Interesa. Claro, pero todo redunda lo mismo. Sí. Ellos quieren desde el poder someter al pueblo y eso es equivocado. ¿Cómo podríamos nosotros, ya para terminar, al regresar, abogada, también desmarcarnos de ese proceso de desnacionalización que ya ni la propia moneda de curso legal que es el empira respetamos? Abogada, llegó el momento también que establezcamos que no es la MASI, que no es la ONU, que no es la OEA, sino que somos nosotros como hondureños los que tenemos que enfrentar ese reto y olvidarnos que de otros sitios nos van a venir a resolver los problemas que nosotros conocemos. Bueno, los necesitamos para que certifiquen, pero no para que determinen. No, lo necesitamos en este momento. ¿Cómo? Mire, la dinámica de la corrupción institucional es tal que ningún fiscal que quisiera enjuiciar a un alto funcionario lo podría hacer sin el apoyo de esta misión. Claro. Porque si no, sí, a él lo sacan, lo purgan o le pasa lo que le pasó al fiscal de oro. ¿Cómo? Entonces, lo que les quiero decir es, necesitamos el acompañamiento porque la corrupción está en todas las instituciones del Estado. Y necesitamos, eso es una verdadera lucha. Las instituciones que vengan como observadores y no como autores, habría que establecerlo. Yo estoy de acuerdo en el acompañamiento efectivo que está haciendo la MASI. ¿Cómo no? Volvemos para que la abogada nos pueda dar, ya para cerrar este conversatorio que hemos tenido. Primero, porque vamos a tener muchos, se los aseguro, relacionado con realmente el papel que está pretendiendo ya poner en práctica y ante la consideración de los hondureños y particularmente del liberalismo que está por ahí adormecido, los planteamientos que justamente a partir del día de hoy está promoviendo el Partido Liberal desde sus autoridades allá en la capital de la República. Ya regresamos para el cierre. No nos dejemos engañar. No hay privatización, no hay despidos masivos. El documento final para la reestructuración en el sector salud
destaca la reasignación presupuestaria para apoyo logístico, dotación de insumos, mobiliario, medicamento, equipo y atención de infraestructura a los hospitales y centros de salud a nivel nacional. De igual manera, en el sector educación, plantea la reasignación de presupuesto para la atención de infraestructura de centros educativos a nivel nacional, el cumplimiento de sus salarios y pasivos laborales. En ninguna parte del documento se habla de privatizar o despedir. El dengue es una enfermedad que ya ha cobrado la vida de muchos hondureños. Prevenir esta mortal enfermedad es tarea de todos. Evitemos la reproducción del mosquito transmisor Aedes aegypti. Debemos eliminar sus posibles criaderos, limpiar y tapar muy bien los depósitos donde guardes agua. Mantén bien limpias todas las áreas de tu casa y alrededores. Los recipientes que no son utilizados se pueden colocar boca abajo. El dengue es una enfermedad que se puede evitar, siempre y cuando sigamos todas las medidas de prevención. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEM y la Confraternidad Evangélica de Honduras. Bien, señoras y señores, ya en la recta final aprovecho a la abogada, como les decía, una consulta. Definitivamente el Congreso es el que se instituye para legislar, derogar, interpretar y reformar leyes. Hay una atribución del Poder Ejecutivo en aspectos meramente administrativos, lo que originó justamente este conflicto que mantiene a la gente y que va creciendo la expresión de la población contraria a lo que se planteaba ahí de la cuestión del intento casi de privatizar la salud y la educación, y que en el Congreso se revirtiera eso y se estableciera pues que ningún decreto que haya sido derogado o rechazado en el trayecto de su aprobación puede ser tratado, puede ser vuelto a discutir o sometido a la consideración de la Cámara, sino hasta la siguiente legislatura, que sería la del 20. En ese caso parecía que la situación se había prácticamente desmarcado de lo que estaba reclamando los gremios magisteriales y los gremios de los médicos. Luego la cuestión que había que derogar esos dos decretos ejecutivos, que son acuerdos y decretos como lo plantea la abogada, y que eso pues al parecer fue las primeras demostraciones del presidente de querer realmente revertir todo el comportamiento de reclamo y de rechazo y de un basta ya que se está popularizando en relación a los excesos que se están dando en la forma de manejar el gobierno. ¿Cómo es el planteamiento que tiene en relación a ese tema, abogada? En relación a ese tema, una prueba patente del abuso de poder en que ha incurrido el Partido Nacional es que en enero del 2014 modificó la ley de la administración pública y le dio facultades casi legislativas a Juan Orlando Hernández. Y la Constitución muy claramente dice que la facultad de crear, modificar o derogar leyes es indelegable y es del Congreso. Sí. Pero ¿qué pasó? Él ahora deshizo lo que antes era la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la convirtió en lo que SAR. hoy es el SAR. Luego cambió Soptravi, lo hizo INSEP y ahora ya ni es eso. Entonces, él ha tenido, el Congreso le delegó en contubernio, eso no podemos decirlo de otra manera, esa facultad que es exclusiva del Congreso. Entonces, ¿qué es realmente lo que vino a hacer Juan Orlando? Es centralizar el poder. Y él decide por los tres poderes del Estado, porque con muchas cosas él legisla, él ordena, él hace lo que quiere. Y es eso lo que nunca debimos de haberle permitido. Nosotros necesitamos los pesos y contrapesos de la independencia de los tres poderes del Estado que hoy no tenemos. Bueno, ese proceso de desertificación de la institucionalidad que se origina justamente desde el 2009, yo lo estoy tratando de retrotraer hasta el 1980, que retornamos al orden constitucional, pero donde ha sido más notorio esto es en las últimas 2 décadas.
el seguir un trayecto puntual de desertificación de la institucionalidad en todas las direcciones para terminar, ¿no cree que se llevó de encuentro también la institucionalidad partidaria? Definitivamente, fue parte de la estrategia, infiltrarlos y destruirnos. Y déjeme decir, en el Partido Liberal nos pusieron a pelear. Y yo les digo a mis correligionarios, y aprovecho la oportunidad para decirles, nuestro adversario no es a lo interno, nuestro adversario es el Partido Nacional de Honduras. No se equivoquen, ellos quieren que estemos peleando. Maribel Espinosa no está a favor de eso. ¿Cómo no? Nosotros tenemos que mostrarle a Honduras que vamos a restablecer el orden perdido por personas que no aman a su país. Bueno, Partido Liberal va por el reencuentro con la institucionalidad, la constitucionalidad y el orden. Así. Eso es lo que está planteando hoy acá la abogada Maribel Espinosa. Le vamos a dar seguimiento. Gracias. Y la dejamos invitada una vez por semana que se cruce aquí por San Pedro Sula, porque ahora me dicen que pasa mucho tiempo en Tegus. Pues aquí estamos a sus órdenes en RTV, en Punto de Vista, como lo estuvimos en otros medios de comunicación que nos desempeñamos. Momentos difíciles, pueblo hondureño. Me quiero despedir con esta frase. Pero la Conferencia Episcopal y otras organizaciones que no son políticas solo nos están mostrando una vez más el problema que tenemos que resolver. Y juntos lo vamos a resolver. ¿Cómo no? El obispo Ángel Garachana Pérez, presidente de la Conferencia Episcopal, a propósito, abogada, se quejó en el transcurso de las últimas horas de que el último pronunciamiento de ellos en relación a la situación del país, que creo que es como el séptimo, del cual a ninguno se le había prestado atención, pero este séptimo como que sí caló, y caló tanto que están pendientes la llegada de unas misiones de la Iglesia Católica y no les están permitiendo la entrada al país. Bueno. Pregúntenle a Daniel Ortega quién lo sacó del poder sin disparar una bala, por allá del señor Ortega, cuando confrontó a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en el mundo entero tiene mucho que decir en relación a aquellos que la adversan, y lamentable pues que se esté llegando a esa situación. Muy lamentable. Volvemos, señoras y señores, en otro punto de vista. Muchísimas gracias por la tolerancia, que estén muy bien y que Dios bendiga a este bello y paradisíaco país. Hasta luego.